Hola, bienvenidos. Queremos agradecerte por estar con nosotros. Este podcast es Devoción Bíblica con Jorge Raudales, donde compartiremos consejos prácticos de la palabra del Señor. Sin más que decir, iniciamos. Una nación pecadora llamada al arrepentimiento. Este es el tema que quiero compartir con ustedes en esta reflexión de hoy miércoles. Mi nombre es Jorge Raudales y esto es Devoción Bíblica. Todos sabemos que la nación de Israel fue apartada como un pueblo escogido para el Señor. En Génesis capítulo 12 vemos a Dios llamando a Abraham, diciéndole a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. La palabra de Dios dice que Abraham fue obediente a su llamado y fue hacia la tierra prometida. Y a la tierra prometida llegó, dice su palabra. Y le dijo: y haré de ti una nación grande, una nación que va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo, tan numerosa que si se puede contar la arena del mar y las estrellas del cielo, así se podrá contar. ¿Y quién es ese pueblo? Esa nación es Israel. ¿Sabías tú que Israel fue el pueblo escogido de Dios? Un pueblo apartado para que adorara y glorificara al único Dios verdadero entre todas las naciones. Es más, todas las naciones eran paganas. Todas las naciones tenían ídolos a quien adorar. Todas las naciones no solamente tenían uno, dos, tenían muchos ídolos. Pero la nación de Israel debía de ser una nación que no tuviese ídolos ninguno, ni dioses, sino solamente un Dios. Y ese Dios era el Dios verdadero, el Dios al cual se le reveló a Moisés, que le dijo: y si me preguntaren ¿cómo es tu nombre?, le dirás entonces: yo soy el que soy. Nunca se había revelado como un nombre, pero se revela a Moisés y le dice a Moisés: si te preguntan quién te mandó, diles: yo soy, me ha enviado. Para que ustedes vean, la nación de Israel no solamente fue un pueblo escogido por Dios, sino que fue el pueblo al quien Dios ha amado, al pueblo al quien Dios escogió para que lo adorara. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención cuando el libro de Isaías capítulo 1 verso 2 dice: oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué tristeza es que el Dios Todopoderoso elija a Israel como su pueblo escogido, le dé todo lo que una nación pueda querer tener, la protege, la bendice, le da tierras que ellos mismos no sembraron, heredades que ellos mismos no hicieron, y Dios le da un sinnúmero de cosas. Y el Señor hace un reclamo en esta porción de la palabra y dice: crié hijos y los engrandecí. La nación de Israel ha sido una potencia porque Dios está con ellos. Y yo no vengo a hablar mal de Israel, porque Israel es el pueblo escogido de Dios, el pueblo de donde nació nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero vengo a ponerlo como un ejemplo hoy en día para nuestra vida, para las naciones de la tierra. ¿Por qué?
Porque así como Israel se apartó rebelándose en contra del Señor, así también están las naciones de la tierra apartándose de la presencia del Todopoderoso, de aquel que nos ha creado, de aquel que nos ha dado la bendición de tener a su Hijo como nuestro Salvador. Aquel que dio a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que ahora las naciones, no judías, sino gentiles, entonces podamos tener parte con Israel de la salvación. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros antes no éramos pueblo, pero ahora fuimos pueblo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a ser de varios pueblos un solo pueblo para Dios. Amén. Entonces, estamos hablando acerca del tema una nación pecadora llamada al arrepentimiento, y la nación que hoy tocamos es la nación de Israel, pero la pongo como ejemplo porque así están las naciones de la tierra hoy. Están pecando desenfrenadamente, están tirándose al abandono, dejando al Dios Todopoderoso. Y algo que me llama mucho la atención, el Señor dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahora, la comparación que viene posteriormente a este texto es muy desagradable muchas veces para nosotros, porque no nos gusta la comparación. Y el Señor dice, ¿saben qué? Dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Sabe qué quiso dar a entender el Señor con este ejemplo? No puede ser que los animales que no tienen uso de razón, no puede ser que los animales que no tienen entendimiento conozcan a su dueño. No puede ser que en estos animales que son irracionales, el asno conozca el pesebre de su señor. Pero ustedes, a los cuales yo los creé con razonamiento, yo los creé con entendimiento, no me conocen. Yo soy su dueño y no me conocen. Yo escogí a Israel como mi pueblo, y mi pueblo no tiene conocimiento de mí. Se ha apartado. Y sabe, hay una expresión muy fuerte luego que sigue en el versículo 4 y dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Y déjame decirte, querido amigo, querido hermano, que muchas veces nosotros estamos así como la nación de Israel, dejando a Dios de un lado. No tenemos conocimiento de que Dios está en nuestra vida y lo estamos apartando haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar en lo malo. Dios no puede habitar en la suciedad. De ahí en adelante Dios comienza a describir la condición precaria de esta nación rebelde. De ahí en adelante el Señor comienza a amonestar a Israel. ¿Sabe qué es lo que dice el libro de Romanos capítulo 1? También describe la misma condición del hombre. Hoy en día así está. Estamos siendo generación pecadora. Estamos siendo gente, pueblo cargado de maldad, generación de maligno. Hoy más que nunca la maldad del hombre se ha aumentado. Y ¿sabes qué? Nosotros estamos llegando a las posibilidades de ser así como Sodoma y Gomorra, así como los antidiluvianos que se daban en casamiento unos con otros. La nación de Sodoma y Gomorra llegó hasta el extremo del pecado, tanto así que Dios ya no aguantaba tanto pecado y dijo: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y ¿sabes qué? Hubo alguien que intercedió por Sodoma y Gomorra, y ese fue Abraham. Y Abraham le dijo: Señor,
¿Vas a destruir al justo con los pecadores? Claro que no, le dijo el Señor. Señor, si ahí hay 50 justos, ¿vas a exterminar a los justos por los pecadores? No, le dijo el Señor, si hay 50 justos en ese lugar, yo no destruiré a la nación de Sodoma y Gomorra. Señor, le dijo, pero si hay 45 justos, y comenzó Abraham a interceder por Sodoma hasta llegar a 10 y no habían 10 justos. ¿Por qué? Porque la generación de Sodoma y Gomorra había llegado hasta el extremo en pecado, así como hoy en día está el mundo. Entonces, no solamente la nación de Israel es un pueblo pecador, es una nación pecadora. No, nosotros también, el pueblo hoy, la humanidad, está haciendo lo mismo que Israel, aún peor todavía hoy. Entonces, Dios nos llama al arrepentimiento. En el versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien y de la tierra. Si no quisieres oír y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y sabes qué es lo que me gusta? Porque ahora Israel quería redimirse. Y así estamos nosotros como Israel. Quería hacer las paces con el Señor, pero de la manera que ellos querían. ¿Por qué? Porque ellos hacían sacrificios, hacían holocaustos, hacían ofrendas, hacían inciensos, tenían fiestas solemnes. Pero el Señor en el versículo 11 dice: hastiado estoy de holocaustos y de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominable. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Es que el Señor, todo lo que Israel estaba haciendo, lo hacía para salir del compromiso, para ver si Dios se dignaba de ellos y los perdonaría. Pero el Señor ya estaba hastiado de tanto sacrificio. Eso es lo que muchas veces nosotros hacemos en nuestra vida, queriendo hacer que nuestro Padre Celestial nos redima de todo pecado. Comenzamos a hacer sacrificios, comenzamos a trabajar en la obra del Señor para ver si enmendamos, si el Señor se arrepiente de mandarnos juicio por rebelarnos contra Él. No, mi amado hermano, por mucho que tú hagas sacrificio, por mucho que des ofrenda, por mucho que hagas incienso, por mucho que hagas otras cosas, ¿qué es lo que Dios quiere? Entonces, Dios quiere, dice, limpiaos. Lavaos y limpiaos en el versículo 16. Esto es lo que Dios pide de nosotros, que nos lavemos, que nos limpiemos, que quitemos la maldad de vuestras obras, que busquemos juicios rectos, que hagamos justicia al huérfano, que ayudemos a la viuda. Y ahí es donde dice: vengan, pónganse a cuentas conmigo. Si ustedes tuvieran pecado como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque Dios quiere redimir el pecado del pueblo, pero Él quiere que nosotros nos lavemos, nos limpiemos. ¿Y cuál es la única manera de limpiarnos y de lavarnos? Hay una única sola manera, y esa es reconociendo a Jesucristo como nuestro único Salvador.
Su sangre, dice su palabra, que nos limpia de todo pecado, que nos renueva nuestra vida, de modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para lavarnos y limpiarnos debemos de aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador. Entonces dejaremos de hacer lo malo y comenzaremos a hacer el bien, comenzaremos a hacer lo recto, comenzaremos a ser de ayuda a los necesitados, a las viudas, comenzaremos a ponernos a la disposición del Señor. Para hacer esto debemos de venir luego y ponernos a cuenta con el Señor. Debemos de correr ante el Señor. ¿Y sabes qué? Culmino con esto. El verso 19, Isaías dice, si quisierais, porque el Señor no obliga a nadie. Él llama al arrepentimiento al pecador. Él está llamando al arrepentimiento a la nación de Israel en este capítulo. Y Él hoy está llamando al arrepentimiento a todo el mundo, a todo el que quiera escuchar este sermón y está lejos de la presencia del Señor. Dios te llama al arrepentimiento hoy. Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que tu alma se vaya al infierno. Perdóname por hacer muy fuerte este mensaje hoy, pero Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento, pero es si tú quieres. Por eso el libro de Apocalipsis dice, he aquí yo llamo a la puerta. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. La palabra clave aquí es, si tú abres la puerta, él no va a tirar nunca la puerta. Él no va a obligarte a que tú te arrepientas. Él lo que va a hacer es esperar ese tiempo. Pero si hay algo que Dios hace, es que te deja el libre albedrío a ti para que tú decidas, para que un día si tú te llegas a perder, no le eches la culpa al Señor. El Señor te ha estado esperando, así como el padre del hijo pródigo estuvo esperando a su hijo hasta que éste regresó. Ahí estaba su padre. Así está Cristo Jesús hoy esperándote a ti, esperándote que te arrepientas de todos tus pecados, esperándote que te puedas poner a cuenta con tu Salvador, con tu Dios, con tu Creador. Y la manera es aceptando a Jesucristo, a su Hijo amado, aquel que murió en la cruz por ti, por mí, como tu único Salvador. Si tú quieres hoy aceptarlo, hoy es el día de salvación para tu vida. Dios me ha mandado a decirte, porque no te he puesto para ira, sino para que alcances misericordia. Y si tú crees que no hay perdón para ti, porque eres un hombre malo, porque has hecho cosas odiosas, porque has hecho cosas que tú crees que nadie te puede perdonar, déjame decirte que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí, cualquier cosa mala que tú hayas hecho, Dios te puede perdonar si tú humillado vienes delante de Él. Déjame decirte que si Satanás está minando tu mente diciéndote es mentira, repréndelo y dile, yo quiero ser salvo, yo no quiero perder mi alma en el Hades, yo quiero la salvación que hoy Jesucristo me está ofreciendo. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, hazla. Señor Jesús, perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, no dejes de escribirnos. No dejes de escribirnos. Dime, yo acepté a Jesucristo y te recomiendo que busques una iglesia donde congregarte. Una iglesia sana, de doctrina sana, donde te prediquen la palabra del Señor. Mi nombre es